Y son distintas imágenes para posibles museos, ¿no? Y aquí, en medio de un gran desorden, pero que yo lo manejo más o menos y tengo un poco de sol, escribo mis cosas en la mañana. En la tarde me dedico al programa Identidad y Magia de Bolivia. Yo creo que Mariano es uno de los intelectuales más prolíficos. Él ha producido muchísimo a través de muchos años. Su obra periodística y en la literatura ha abarcado campos como la pedagogía, la historia, la antología, la biografía, y ahora últimamente es además museógrafo. Los libros, la literatura son su fuerte. Tiene una obra magnífica sobre Franz Tamayo, Yo fui el orgullo. Hay libros que tienen más importancia que otros entre todos los que he publicado. Yo recordaría el de Tamayo, Yo fui el orgullo, porque ha sido un libro que pienso que ha mostrado el Tamayo real, cómo era el polígrafo paceño, frente a la otra biografía que escribió al modo fantástico, como él dijo, de don Fernando Díez de Medina. Este es un Tamayo más casero el mío, porque hay una entrevista larga a su viuda, muy interesante, a don Joaquín Espada, a gentes que lo conocieron. Y ahora se está publicando la tercera edición en plural. Pero de ese libro, o de mi contacto con Tamayo, publiqué en Venezuela, en la Biblioteca Ayacucho, esta obra escogida, que tiene una difusión continental porque es una biblioteca muy cotizada en América. Y yo pienso que ese es el gran aporte de Mariano, los prólogos de los libros y también sus libros, ¿no es verdad? Pero los prólogos tienen un enfoque muy particular porque él investiga. Él ha investigado en todos los ámbitos nacionales y los ha reflejado en sus prólogos. Sus prólogos, si fueran editados por el país, por el Estado boliviano, tendrían varios tomos, sería una maravilla para nuestro país porque ahí está el enfoque literario, político e histórico de nuestro país. Es una larga crónica periodística de la época. Recogí documentos que no habían aparecido nunca sobre la muerte del general Pando, que se suponía que había sido asesinado, y el fusilamiento 10 años después de Jáuregui, Alfredo Jáuregui, que cuando murió Pando tenía 16 años de edad. Aquí está con un sacerdote. Este libro prueba, y con muchas evidencias, que Jáuregui era absolutamente inocente, que él no tocó ni con un pétalo de rosa al general, tampoco su hermano. El general murió con un ataque cerebral en casa de ellos y se asustaron con el cadáver y lo echaron a un barranco para que la policía no los haga como cómplices o ejecutores de la muerte de Pando. Y los que más me impactaron fueron del señor, del presidente que lo mataron y acusaron a un tal Jáuregui, y sin comprobarlo al final que lo mató él al general Pando. Esa fue una historia que me conmovió. Hoy día los festivales de música barroca de Santa Cruz en la región de Chiquitos son un éxito que podríamos llamar universal. Entre otros visitantes ha estado hace poco Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, y antes de viajar a Chiquitos le habían entregado varios libros, entre ellos este que es mío, Las misiones jesuíticas de Mojos y Chiquitos, se llama Una utopía cristiana en el oriente de Bolivia. Y él tuvo la gentileza, bueno, fue una cosa espontánea porque yo nunca he estado con él, de decir que es el mejor libro que ha encontrado. Y el artículo que publicó en toda la prensa del mundo, porque
sus notas se publican en 100 periódicos, ha sido reproducido al final del libro. Es un éxito para Bolivia lo que se está haciendo allá, la herencia que nos han dejado los jesuitas en materia de templos bellísimos, son patrimonio de la humanidad, declarados por UNESCO, y la música barroca. Entonces ese fenómeno he querido dejarlo aquí, sobre todo para los turistas que no se explican cómo en apenas 100 años, antes de ser expulsados, el grupo de sacerdotes jesuitas pudo hacer tanto en la región de Chiquitos como en la región de Mojos, en el Beni, que lamentablemente ha perdido sus iglesias por descuido y por la invasión de la naturaleza. Este libro es del año 72, se intitula Este país tan solo en su agonía. Es una colección de artículos de prensa seleccionados de una columna que yo tenía en Última Hora. Está inspirado en el poema de Gonzalo Vázquez de Cochabamba, que ya ha fallecido. Dice: este país tan solo en su agonía, tan desnudo en su altura, tan sufrido en su sueño, doliéndole el pasado en cada herida. ¿De dónde el río oscuro que hace su rostro duro como el aire, hondo como el silencio de las rocas? Este país sin nadie que acompañe su tristeza, sin mano que detenga el viento de odio que corre por sus calles. La editorial 3600 va a publicar ahora una segunda edición de este libro que ha tenido numerosos lectores, entre ellos Carlos Mesa, que se impresionó bien con su contenido. Hay un libro que me marcó de manera fundamental para mi comprensión de Bolivia, uno de sus libros antológicos que se llama Este país tan solo en su agonía, que toma un fragmento de un poema de Vázquez Méndez que de alguna manera trata de hacer una mirada crítica, pero muy comprometida emocionalmente con el país. Ese libro para mí fue fundamental, y si yo tengo que decir cómo conocí a Mariano Baptista, lo conocí leyendo ese libro. Luego lo complementé con la educación como forma de suicidio nacional, pero este país tan solo en su agonía fue para mí clave. De la misma época, este libro, que curiosamente apareció en español con el título de Bolivia escribe, y esta es la edición japonesa, que no sé cómo se la lee, está por supuesto en el idioma de ese país, se publicó en Tokio, y es la versión de los textos que escogí para que el público japonés tuviera una idea del pensamiento boliviano. Puse a Franz Tamayo, Marov, Frankovich, Mancésped, Medinaceli, Jorge Siles Salinas, Sergio Almaraz, Augusto Guzmán, Porfirio Díaz Machicao, Adolfo Cáceres Romero, Gastón Suárez, Gregorio Reynolds, Tamayo otra vez con un poema, 2, Ricardo Jaimes Freire, Yolanda Bedregal, Raúl Otero Reich, Julio de la Vega, Héctor Cosío Salinas, Óscar Alfaro, Jaime Sáenz, Gonzalo Vázquez, Alcira Cardona Torrico, Pedro Shimose y Diego Torres. No sé cuántos libros bolivianos se hayan traducido al japonés, pero este es uno de ellos y es un único ejemplar que conservo. Esta es la tapa en japonés. Cuando estuve de cónsul general en Santiago, me di cuenta que los presidentes de ese país no recibían nunca al cónsul de Bolivia, porque no era embajador, aunque tenía ese rango, pero no se discutía el tema marítimo. Yo en una reunión social vi al presidente Frei, le pedí una audiencia, me la concedió él personalmente, y ahí planteé, estaba solo el canciller Insulza, éramos los tres, la necesidad de reanudar un diálogo constructivo. Insulza se portó muy descortés conmigo, muy torpe, y bloqueó todos mis argumentos uno tras otro, un poco para lucirse frente a su presidente.
reconocidísimo por sus más de 70 obras, entre libros y folletos. Él ejerce el periodismo como realmente lo hizo merecedor del premio del periodismo. Les voy a mostrar un conjunto de los libros que he publicado, que no son todos, pero que tengo aquí en la oficina para consulta o para intercambios con otros colegas. Esta es una colección de 9 libros que he hecho a lo largo de 5 años y cada uno está dedicado a una ciudad o departamento de Bolivia. Empecé con el de Pando. Este fue el primer libro porque viajé varias veces a Pando por el programa de televisión y me pidieron los colegas pandinos que hiciera una antología de textos históricos sobre ese departamento que es el Benjamín de Bolivia. Y salió este libro que ya tiene su segunda edición. Es muy bonito. Pero luego se me ocurrió que cada ciudad capital merecía un libro y publiqué Beni Mojos, Potosí, todos vistos por viajeros y cronistas desde los siglos XVI al XXI. En el caso de Pando, solo desde el siglo XIX, porque ya lo anterior era selva pura. Santa Cruz, La Paz, Oruro, con una hermosísima carátula de Raúl Lara. Y esta es muy bonita, de La Paz, porque son unas cholitas de autor anónimo tomando y festejando en alguna fiesta, tomando cerveza paceña. El de Santa Cruz lleva una imagen de d'Orbigny, que fue un gran viajero francés, como el de Cochabamba. También la imagen es de d'Orbigny. Y esta de Tarija fue la última que hice. Y esto va a ser reunido por don Pedro Camacho, que es el editor de Quipus, en una caja de cartón, los 9 ejemplares. Esta es una partida de damas tarijeñas pintadas por un autor inglés a principios del siglo XIX. Es muy bonita la imagen. Muy impactante tener que aprender una historia sin yo proponérmela, pero he aprendido la historia de Sucre, he aprendido la historia de Potosí, La Paz también, en fin, de todas las ciudades y como hizo don Mariano, de todos los departamentos. Prácticamente los he leído todos los libros, porque yo los he transcrito. Este es Boliviano sin hado propicio, son unas 40 semblanzas de escritores bolivianos. He tomado de nuestro himno nacional que dice bolivianos con hado propicio, y estos murieron pobres y olvidados, o calumniados también. Aquí está René Moreno, Arguedas, Tamayo y Carlos Medinaceli. Uno de los últimos libros que he publicado es Cartas para comprender la historia de Bolivia, que lo va a publicar en una segunda edición el Comité del Bicentenario de Libros. Esta es una biografía de Mancésped, que es precursor de la ecología, del respeto a la naturaleza en Bolivia. Esta es una antigua historia contemporánea de Bolivia. Han salido varias ediciones. Y este es el libro que les contaba que publiqué en Chile, La Agenda Inconclusa, que son opiniones de chilenos en favor de un avenimiento con Bolivia. Este libro me costó mi destitución porque se molestaron en la Cancillería chilena.
Aquí es el baile de una cueca. Cuando yo llegué a Santiago me di cuenta que el tema de Bolivia era tabú, que había sido puesto debajo de la alfombra y que nadie quería tocarlo. No sé cuál fue la experiencia de los anteriores cónsules, pero yo no me quedé callado. Y para probarles a los chilenos de esta generación, a la nueva clase política que surge de la dictadura militar, que sí importó siempre Bolivia en Chile, yo recogí unas 40 opiniones de chilenos importantes, 3 presidentes de la República, buscando un avenimiento con nuestro país. Y publiqué el libro en Santiago, lo que resultaba casi una herejía, un atrevimiento difícil de tragar. Pero las respuestas que tuve por las cartas que he recibido, este libro ha sido recibido por rectores, por directores de periódicos, miembros del clero. Aquí hay una obra sobre lo que le sucedió a La Paz entre la muerte de Murillo y la llegada del mariscal Sucre, que nadie conoce, pocos conocen, qué le pasó a la ciudad de La Paz. Este recoge trozos de 9 libros o folletos míos sobre pedagogía, una antología pedagógica. Y esta es una biografía del Palacio Quemado. Es el momento, Clovis Díaz me hizo este dibujo, el momento en que el palacio se quema en 1875, debido a una turba que quiso ocuparlo. Este es un número del 50 aniversario de Última Hora, en la época en que trabajaba bajo el apoyo de Mario Mercado Vaca Guzmán. Esta es una historia que obtuvo un premio y se leyó mucho en los colegios, una historia gráfica y universal y de Bolivia. Estas son 2 semblanzas, los 2 Augustos de la literatura boliviana, Augusto Céspedes y Augusto Guzmán. Esto es de Quipus, de Cochabamba. Este es